Suma Teológica, parte 1 segundo AE, cuestión 57, sobre la distinción de las virtudes intelectuales. Seguidamente se ha de estudiar la distinción de las virtudes. Kipu, Jindir. En primer lugar, se tratará de la distinción de las virtudes intelectuales. Luego, de la distinción de las virtudes morales, Q. 58. Y finalmente, de la distinción de las virtudes teologales, que se estiró. Respecto de las virtudes intelectuales, se presentan 6 problemas. ¿Son virtudes los hábitos intelectuales especulativos? Son 3, a saber, sabiduría, ciencia y entendimiento. ¿Es una virtud el hábito intelectual del arte? ¿Es la prudencia una virtud distinta del arte? ¿Es la prudencia una virtud necesaria al hombre? ¿Son la eubulia, la cinesis y la gnome virtudes anejas a la prudencia? Artículo 1. ¿Son virtudes los hábitos intelectuales especulativos? Lat. Objeciones por las que parece que los hábitos intelectuales especulativos no son virtudes. 1. La virtud es un hábito operativo, según se ha dicho anteriormente. 55. Tú. Pero los hábitos especulativos no son operativos, pues lo especulativo se distingue de lo práctico, esto es, de lo operativo. Luego los hábitos intelectuales especulativos no son virtudes. Tú. La virtud es de aquellas cosas por las que se hace el hombre feliz o bienaventurado, puesto que la felicidad es el premio de la virtud, según se dice en el libro I Ethic. Pero los hábitos intelectuales no consideran los actos humanos u otros bienes humanos por los que el hombre consigue la bienaventuranza, sino más bien las cosas naturales y divinas. Luego no puede decirse que estos hábitos sean virtudes. 3. La ciencia es un hábito especulativo, pero la ciencia y la virtud se distinguen como diversos géneros no subalternos, según muestra el filósofo en el libro Cuarto Topic. Luego los hábitos especulativos no son virtudes. Contra esto, los hábitos especulativos son los únicos que consideran las cosas necesarias, que es imposible que sean de otra manera. Pero el filósofo en el libro Sexta Ethic coloca ciertas virtudes intelectuales en la parte del alma que considera las cosas necesarias, que no pueden ser de otra manera. Luego los hábitos intelectuales especulativos son virtudes. Respondo. Como toda virtud se dice en orden al bien, según se ha dicho anteriormente, 3. Se puede decir que un hábito es virtud por 2 razones, como se ha dicho también anteriormente. 3. Una en cuanto que confiere facultad de obrar bien. Otra, en cuanto que, además de la facultad, confiere el buen uso, y esto, según se ha dicho anteriormente, 3. Es exclusivo de aquellos hábitos que afectan a la parte apetitiva, ya que es la parte apetitiva del alma la que hace usar de todas las potencias y de todos los hábitos. Por consiguiente, como los hábitos intelectuales especulativos no perfeccionan ni conciernen en modo alguno a la parte apetitiva, sino tan solo a la parte intelectiva, pueden llamarse, ciertamente, virtudes en cuanto que confieren facultad para una buena operación, que es el conocimiento de la verdad, pues esto es la buena obra del entendimiento, pero no son virtudes en el segundo sentido, como si confiriesen usar bien de la potencia o del hábito, pues porque uno tenga el hábito de la ciencia especulativa no está inclinado a usar de ella, sino que es capaz de conocer la verdad de aquellas cosas sobre que versa su ciencia. Pero el usar de la ciencia adquirida depende de la moción de la voluntad, y por eso la virtud que perfecciona la voluntad, como la caridad o la justicia, hace también que sea bueno el uso de estos hábitos especulativos, y según esto también en los actos de estos hábitos puede darse mérito si se hacen por caridad, conforme dice San Gregorio en el libro Sexto Moral, y aunque la vida contemplativa es de mayor mérito que la vida activa. A las objeciones 1, hay una doble obra, a saber, exterior e interior. Por tanto, lo práctico u operativo que se contradivide a especulativo se refiere a la obra exterior, a la que no dice orden el hábito especulativo. Sin embargo, sí dice orden a la obra interior del entendimiento, que es la contemplación de la verdad,
y en este sentido es un hábito operativo. 2. La virtud es de algunas cosas de dos modos. 1. En cuanto a objetos, y así estas virtudes especulativas no son de aquellas cosas por las que es feliz el hombre, a no ser, quizás, que con la preposición por se quiera significar la causa eficiente o el objeto de la felicidad completa, el cual es Dios, que es el objeto sumo de contemplación. De otro modo, la virtud es de algunas cosas en cuanto a actos, y de este modo, las virtudes intelectuales son de aquellas cosas por las que llega a ser feliz el hombre, tanto porque los actos de estas virtudes pueden ser meritorios, según queda dicho, como porque constituyen una cierta incoación de la perfecta bienaventuranza, que consiste en la contemplación de la verdad, según se ha dicho anteriormente. Qui 3a.7. 3. La ciencia se contradivide a la virtud tomada en el segundo sentido indicado, en la tu solución. En cuanto pertenece a la facultad apetitiva, artículo 2, son sólo tres los hábitos intelectuales especulativos, a saber, la sabiduría, la ciencia y el entendimiento. Lato objeciones por las que parece que no se distinguen convenientemente las tres virtudes intelectuales especulativas, a saber, sabiduría, ciencia y entendimiento. Quon. La especie no debe condividirse frente al género, pero la sabiduría es una ciencia, según se dice en el libro Sex Ethic. Luego, en la enumeración de las virtudes intelectuales, la sabiduría no debe condividirse frente a la ciencia. Tai. En la distinción de las potencias, de los hábitos y de los actos, que se hace según los objetos, se mira principalmente a la distinción que es conforme a la razón formal de los objetos, según consta por lo dicho anteriormente. Q incitra 2 ad 1. 1Q. 3. Luego los diversos hábitos no deben distinguirse por el objeto material, sino por la razón formal de aquel objeto. Ahora bien, el principio de la demostración es la razón del conocimiento científico de las conclusiones. Luego el entendimiento de los principios no debe tomarse como hábito distinto o virtud distinta de la ciencia de las conclusiones. 3. La virtud intelectual es la que reside en la facultad que es racional por esencia, pero la razón, incluso la especulativa, así como procede razonando con el silogismo demostrativo, así también razona con el silogismo dialéctico. Luego, así como la ciencia, que es causada por el silogismo demostrativo, es una virtud intelectual especulativa, también lo será la opinión. Contra esto, el filósofo, en el libro Sex Ethic, no señala más que tres virtudes intelectuales especulativas, a saber, la sabiduría, la ciencia y el entendimiento. Respondo, como queda dicho, amando 1. La virtud intelectual especulativa es aquella que perfecciona al entendimiento especulativo para el conocimiento de la verdad, ya que ésta es su operación buena. Ahora bien, la verdad es cognoscible de dos modos. Uno, por sí misma, otro, por medio de otra verdad. Pero la verdad que es cognoscible por sí misma tiene condición de principio y es percibida inmediatamente por el entendimiento, y de ahí que el hábito que perfecciona al entendimiento para el conocimiento de estas verdades se llame entendimiento, que es el hábito de los principios. En cambio, la verdad que es conocida mediante otra verdad, no la percibe el entendimiento inmediatamente, sino mediante la inquisición de la razón, y así está en condición de término, lo cual puede suceder de dos modos. Uno, siendo término último en un género determinado. Otro, siendo término último respecto de todo el conocimiento humano. Y como las cosas que, por lo que a nosotros toca, son conocidas posteriormente, son anteriores y más conocidas según su naturaleza, según se dice en el libro I Physic. De ahí que lo que es último respecto de todo el conocimiento humano, sea lo primero y máximamente cognoscible según su naturaleza, y sobre ello versa la sabiduría, que considera las causas altísimas según se dice en el libro I Metaphys. Por eso, le compete juzgar y ordenar todas las cosas, puesto que el juicio perfecto y universal no puede darse sino por la resolución en las causas primeras, pero respecto de lo que es último en este o en aquel género de seres cognoscibles,
es la ciencia la que perfecciona el entendimiento. De ahí que, según los diversos géneros de seres científicamente cognoscibles, se den diversos hábitos de ciencia, mientras que la sabiduría es solamente una. A las objeciones 1. La sabiduría es una cierta ciencia, en cuanto que cumple la función común a todas las ciencias, que es deducir unas conclusiones a partir de unos principios, pero como tiene algo propio, superior a las demás ciencias, que es juzgar de todas las cosas, y no sólo en cuanto a las conclusiones, sino también en cuanto a los primeros principios, de ahí que tenga razón de virtud más perfecta que la ciencia. 2. Cuando la razón del objeto se relaciona con la potencia o el hábito con un solo acto, entonces no se distinguen los hábitos o las potencias según la razón del objeto y el objeto material, como pertenece a la misma potencia de la vista, ver el color y la luz, que es la razón de que vea el color y se ve simultáneamente con él. Pero los principios de la demostración pueden conocerse separadamente sin que se conozcan las conclusiones, también pueden conocerse simultáneamente junto con las conclusiones, en cuanto que los principios derivan hacia las conclusiones. El conocimiento, pues, de los principios de este segundo modo pertenece a la ciencia, que conoce también las conclusiones, pero conocer los principios en sí mismos pertenece al entendimiento. Por consiguiente, si uno piensa rectamente, estas tres virtudes no se distinguen entre sí por igual, sino según un cierto orden, como ocurre en los todos potenciales, en los que una parte es más perfecta que la otra, tal como el alma racional es más perfecta que el alma sensitiva, y el alma sensitiva es más perfecta que el alma vegetativa, pues de este modo la ciencia depende del entendimiento como de algo más principal, y ambos dependen de la sabiduría como de algo principalísimo, que contiene bajo sí al entendimiento y a la ciencia, en cuanto que juzga de las conclusiones de las ciencias y de sus principios. 3. Según se ha dicho anteriormente, Kulua, 3. 4. El hábito de virtud dice determinadamente orden al bien y de ningún modo dice orden al mal. Pero el bien del entendimiento es la verdad, como su mal es la falsedad. Por consiguiente, solo son virtudes intelectuales aquellos hábitos por los que se profiere siempre la verdad y nunca la falsedad. Ahora bien, la opinión y la sospecha pueden versar sobre la verdad o sobre la falsedad, y por eso no son virtudes intelectuales, conforme se dice en el libro Sys-Ethic, artículo 3. ¿Es una virtud el hábito intelectual del arte? Lat. Objeciones por las que parece que el arte no es una virtud intelectual. 1. Dice San Agustín en el libro de Libero Arbitrio que de la virtud nadie usa mal, pero del arte puede uno usar mal, pues un artista puede obrar el mal sirviéndose de la ciencia de su arte. Luego el arte no es una virtud. Da. No hay virtud de la virtud, pero hay una virtud del arte, según se dice en el libro Sixth Ethic. Luego el arte no es una virtud. 3. Las artes liberales son más excelentes que las artes mecánicas, pero así como las artes mecánicas son prácticas, así las artes liberales son especulativas. Luego, si el arte fuese una virtud intelectual, debería contarse entre las virtudes especulativas. Contra esto, el filósofo, en el libro Sex Ethic, afirma que el arte es una virtud, y, sin embargo, no la enumera entre las virtudes especulativas, a las que asigna como sujeto la parte científica del alma. Respondo, el arte no es otra cosa que la recta razón de algunas obras que se han de hacer, cuya bondad, sin embargo, no consiste en que el apetito humano se halla de un modo determinado, sino en que la misma obra que se hace sea buena en sí misma, pues a un artífice, en cuanto artífice, no se le alaba por la voluntad con que realiza la obra, sino por la cualidad de la obra que realiza. Así pues el arte, propiamente hablando, es un hábito operativo y, sin embargo, conviene en parte con los hábitos especulativos, pues también a los hábitos especulativos pertenece saber cómo son las cosas que consideran, pero no cómo está dispuesto el apetito humano respecto de ellas. Efectivamente, con tal que el geómetra demuestre la verdad, no importa cuál sea su disposición en cuanto a la parte apetitiva, si está contento o está irritado, como tampoco importa esto en el caso del artífice, según queda dicho.
a 2 a 3. Por consiguiente, el arte tiene razón de virtud, del mismo modo que la tienen los hábitos especulativos. Esto es, en cuanto que ni el arte ni el hábito especulativo hacen buena la obra en cuanto al uso, lo cual es propio de la virtud que perfecciona al apetito, sino solamente en cuanto a la facultad de obrar bien. A las objeciones 1. Cuando uno, poseyendo un arte, produce una mala obra de arte, tal producto no es obra del arte, sino más bien contra el arte, lo mismo que si uno, conociendo la verdad, miente. Lo que dice no es efecto de la ciencia, sino contra la ciencia. Por tanto, así como la ciencia dice siempre, orden al bien, según queda dicho, ahí no, 2 a 3, así también el arte, y en este sentido se dice que es virtud. Sin embargo, no goza de la razón perfecta de virtud, porque no da el buen uso mismo, sino que para ello se requiere algo más, aunque tampoco el buen uso puede darse sin el arte. Toi. Para que el hombre use bien del arte que posee, se requiere buena voluntad, que es perfeccionada por la virtud moral. Por eso dice el filósofo que hay una virtud del arte, esto es, la virtud moral, en cuanto que para su buen uso se requiere alguna virtud moral. Pues es claro que el artífice se inclina a realizar con fidelidad la obra llevado de la justicia, que hace que la voluntad sea recta. También en el ámbito de la especulación se da algo a modo de obra. Por ejemplo, la construcción de un silogismo o de un discurso correcto, o el trabajo de numerar o medir. Por eso todos los hábitos especulativos que se ordenan a estas obras de la razón se llaman, por cierta similitud, artes, aunque liberales, a diferencia de aquellas artes que se ordenan a las obras realizadas mediante el cuerpo, que son, en cierto modo, serviles, en cuanto que el cuerpo está sometido servilmente al alma, y el hombre es libre por razón del alma. En cambio, las ciencias que no se ordenan a ninguna clase de estas obras se llaman simplemente ciencias, y no artes. Aparte de que por el hecho de que las artes liberales sean más nobles, no se sigue que les convenga más la razón de arte. Artículo 4. ¿Es la prudencia una virtud distinta del arte? Lat. Objeciones por las que parece que la prudencia no es una virtud distinta del arte. 1. El arte es la recta razón de ciertas obras, pero los diversos géneros de obras no hacen que algo pierda la naturaleza de arte, pues hay diversas artes que se ejercitan en obras muy diversas. Siendo, pues, la prudencia una razón recta de las obras, parece que también ella debe tenerse por un arte. 2. La prudencia es más afín al arte que los hábitos especulativos, pues una y otra versan sobre lo que puede suceder de otra manera, según se dice en el libro Sex Ethic, pero algunos hábitos especulativos se llaman virtudes. Luego, con mucha más razón, debe llamarse arte la prudencia. 3. A la prudencia pertenece el buen consejo, según se dice en el libro Sixth Ethic, pero también en ciertas artes tiene lugar el consejo, según se dice en el libro Test Ethic, como en el arte militar, en el arte de gobernar y en el arte de la medicina. Luego la prudencia no se distingue del arte. Contra esto, el filósofo, en el libro Sixth Ethic, que distingue la prudencia del arte, respondo: las virtudes se han de distinguir donde aparecen distintas razones de virtud, pues bien, se ha dicho anteriormente, a 1Q, 56 a 3, que un hábito tiene razón de virtud porque solamente causa la facultad de producir una obra buena, mientras que otro la tiene, no sólo por causar esa facultad, sino también el uso. Ahora bien, el arte causa sólo la facultad de producir obras buenas, porque no dice orden al apetito. La prudencia, en cambio, no sólo causa esa facultad, sino también el uso, pues dice orden al apetito, en cuanto que presupone la rectitud del mismo. La razón de esta diferencia es que el arte es la recta razón de lo factible, mientras que la prudencia es la recta razón de lo agible. Ahora bien, difieren el hacer y el obrar, porque según se dice en el libro Nove Metaphys, la hechura es un acto que pasa a la materia exterior, como edificar, cortar y cosas parecidas, mientras que el obrar es un acto que permanece en el mismo agente,
como ver, querer y cosas parecidas. Así pues, la prudencia está respecto de estos actos humanos, que son el uso de las potencias y de los hábitos, en la relación en que está el arte respecto de las obras exteriores, porque una y otra son la razón perfecta respecto de aquello a que se aplican, pero, así como la perfección y la rectitud de la razón en el orden especulativo depende de los principios, a partir de los cuales la razón silogiza, conforme se ha dicho, a 2 ad 2, que la ciencia depende del entendimiento, que es el hábito de los principios, y lo presupone. En los actos humanos, los fines ejercen la función que los principios en el orden especulativo, según se dice en el libro Sebime Ethic. Por consiguiente, para la prudencia, que es la recta razón de lo agible, se requiere que el hombre esté bien dispuesto respecto de los fines, lo cual se logra por el apetito recto. De ahí que para la prudencia se requiera la virtud moral que hace que el apetito sea recto. En cambio, el bien de las obras de arte no es el bien del apetito humano, sino el bien de las obras mismas. Por eso el arte no presupone el apetito recto. Esa es la razón de que se alabe más al artista que realiza mal la obra, queriendo que al que le ocurre lo mismo sin querer. En cambio, es más imprudente el que peca queriendo que el que peca sin querer, puesto que la rectitud de la voluntad es esencial a la prudencia, y no lo es al arte, por todo lo cual resulta claro que la prudencia es una virtud distinta del arte. A las objeciones 1. Los diversos géneros de obras de arte son todas exteriores al hombre, y por eso no dan lugar a diversas razones de virtud, pero la prudencia es la recta razón de los actos humanos mismos, y por eso en ella hay una razón de virtud diversa, según queda dicho, tú. La prudencia es más afín al arte que los hábitos especulativos en cuanto al sujeto y a la materia, porque una y otra residen en la parte opinativa del alma, y versan sobre lo contingente, pero el arte es más afín a los hábitos especulativos que a la prudencia en la razón de virtud, según consta por lo dicho, en la Sol y en el A 3. Pertenece a la prudencia aconsejar bien sobre las cosas que pertenecen a toda la vida del hombre, y al fin último de la vida humana, pero el consejo que se da en algunas artes se refiere a los fines propios de ellas, de ahí que aquellos hombres que aconsejan bien en los asuntos bélicos o náuticos se llamen prudentes caudillos o prudentes capitanes, pero no simplemente hombres prudentes, sino que esto es propio de aquellos que aconsejan bien respecto de las cosas que afectan a toda la vida. Artículo 5. ¿Es la prudencia una virtud necesaria al hombre? Lat. Objeciones por las que parece que la prudencia no es una virtud necesaria para vivir bien. 1. Lo que es el arte respecto de lo factible, cuya recta razón constituye, lo es la prudencia respecto de la agible, según lo cual se considera la vida del hombre, por ser la prudencia su recta razón, según se dice en el libro Sixth Ethic. Pero en las cosas factibles el arte no es necesaria al no ser para que se hagan, sino después que han sido hechas. Luego tampoco la prudencia es necesaria al hombre para vivir bien una vez que ha llegado a ser virtuoso, sino, a lo sumo, para llegar a serlo. 2. La prudencia es por la que nos aconsejamos bien, según se dice en el libro Sixth Ethic, pero el hombre puede obrar con buen consejo, no solo con el propio, sino también con el ajeno. Luego, para vivir bien no es necesario que uno mismo tenga prudencia, sino que le basta seguir el consejo de los prudentes. 3. La virtud intelectual es la que capacita al hombre para decir siempre la verdad y nunca la falsedad, pero parece que esto no sucede según la prudencia, pues no es humano no errar nunca al deliberar sobre lo que se ha de hacer, dado que el obrar humano es sobre materia variable. De ahí que se diga en el libro de la sabiduría 9:14, los pensamientos de los mortales son inseguros, y nuestros cálculos muy aventurados. Luego no parece que la prudencia deba ponerse como virtud intelectual. Contra esto, en el libro de la sabiduría 8:7, se enumera entre las virtudes necesarias para la vida humana, al decir de la divina sabiduría, enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza.
las virtudes más provechosas para los hombres en la vida? Respondo. La prudencia es la virtud más necesaria para la vida humana. Efectivamente, vivir bien consiste en obrar bien, pero para que uno obre bien, no solo se requiere la obra que se hace, sino también el modo de hacerla, esto es, que obre conforme a recta elección, y no por impulso o pasión. Mas como la elección es respecto de los medios para conseguir un fin, la rectitud de la elección requiere dos cosas, a saber, el fin debido y el medio convenientemente ordenado al fin debido. Ahora bien, respecto del fin debido, el hombre se dispone convenientemente mediante la virtud que perfecciona la parte apetitiva del alma, cuyo objeto es el bien y el fin. Y respecto del medio adecuado al fin debido, necesita el hombre disponerse directamente mediante el hábito de la razón, ya que el deliberar y elegir, que versan sobre los medios, son actos de la razón. Por consiguiente, es necesario que en la razón exista alguna virtud intelectual que la perfeccione convenientemente respecto de los medios a elegir para la consecución del fin. Y tal virtud es la prudencia. La prudencia, pues, es una virtud necesaria para vivir bien. A las objeciones. 1. El bien del arte se considera no en el mismo artista, sino más bien en la misma obra de arte, ya que el arte es la recta razón de lo factible, y la producción que se plasma en una materia exterior no es perfección del productor, sino de la obra hecha, como el movimiento exacto del sujeto móvil, y el arte versa sobre lo factible. El bien de la prudencia, en cambio, se considera en el mismo agente, cuya perfección es el obrar mismo, pues la prudencia es la recta razón de lo agible, según se ha dicho. A mí no se tiport. De ahí que para el arte no se requiera que el artista obre bien, sino que haga una obra buena. Se requeriría más bien que el producto del artífice obrase bien. Por ejemplo, que el cuchillo cortase bien, o que la sierra cerrase bien, si estos instrumentos fuesen capaces de actuar por sí, y no más bien de ser movidos, ya que no tienen dominio de su acto. Por tanto, el arte no es necesario para que viva bien el mismo artífice, sino tan solo para hacer una buena obra de arte y conservarla. La prudencia, en cambio, es necesaria no solo para que el hombre sea bueno, sino para que viva bien. Tzu, cuando el hombre obra el bien, no dirigido por la propia razón, sino movido por el consejo de otro, su operación no es aún totalmente perfecta en cuanto a la dirección de la razón y en cuanto a la moción del apetito. Por eso, aunque obre el bien, no obra bien absolutamente, que es vivir bien. 3. La verdad del entendimiento práctico se toma en sentido distinto que la verdad del entendimiento especulativo. Según se dice en el libro Sex Ethic, la verdad del entendimiento especulativo se obtiene por la conformidad del entendimiento con la cosa conocida. Y como el entendimiento no puede conformarse infaliblemente con las cosas contingentes, sino tan solo con las necesarias, por eso, ningún hábito especulativo de las cosas contingentes es virtud intelectual, sino que ésta versa únicamente sobre lo necesario. En cambio, la verdad del entendimiento práctico se obtiene por la conformidad con el apetito recto, conformidad que no tiene lugar en las cosas necesarias, que no dependen de la voluntad humana, sino tan solo en las cosas contingentes, que pueden ser hechas por nosotros, bien se trate de lo agible interior, bien se trate de lo factible exterior. Por eso, la virtud del entendimiento práctico no se da más que sobre las cosas contingentes, el arte sobre lo factible y la prudencia sobre lo agible. Artículo 6. Son la eubulia, la cinesis y la gnome, virtudes anejas a la prudencia. Lat. Objeciones, por las que parece que no está bien hecha la anexión de la eubulia, la sojonesis y la gnome a la prudencia. 1. La eubulia es el hábito por el que nos aconsejamos bien, según se dice en el libro Sex Ethic, pero aconsejar bien pertenece a la prudencia, según se dice en el mismo libro. Luego la eubulia no es una virtud aneja a la prudencia, sino que es más bien la misma prudencia. Du es propio del superior juzgar de los inferiores. Luego la virtud cuyo acto es el juicio parece ser la virtud suprema, pero el juzgar bien es propio de la cinesis.
Luego la cinesis no es una virtud aneja a la prudencia, sino más bien virtud principal. 3. Así como son diversas las cosas de que se ha de juzgar, también son diversas las cosas de que se ha de tomar consejo, pero sobre todas las cosas que son materia de consejo, se pone una sola virtud, a saber, la eubulia. Luego, para juzgar de lo que se ha de hacer, no es necesario poner, además de la cinesis, otra virtud, a saber, la gnome. Wow. Tulio Cicerón señala, en su retórica, otras tres partes de la prudencia, a saber, la memoria del pasado, la inteligencia del presente y la providencia del futuro. Macrobio, a su vez, en Super Somnium Scipionis, señala como partes de la prudencia la precaución, la docilidad y otras semejantes. Por consiguiente, las virtudes anejas a la prudencia no parecen ser sólo las tres señaladas. Contra esto está la autoridad del filósofo que pone en el libro Sixth Ethic, o estas tres virtudes como ajenas a la prudencia. Respondo. Tratándose de potencias ordenadas, es principal entre ellas la que se ordena a un acto más importante. Pues bien, sobre las acciones humanas versan tres actos de la razón. El primero es aconsejar, el segundo es juzgar y el tercero es mandar. Los dos primeros responden a los actos del entendimiento especulativo, que son indagar y juzgar, ya que el consejo es una cierta indagación, mas el tercer acto es propio del entendimiento práctico, en cuanto que es operativo, pues la razón no puede mandar las cosas que no pueden ser hechas por el hombre. Ahora bien, es claro que, respecto de las cosas que hace el hombre, el acto principal es mandar, al cual se ordenan los otros. Por consiguiente, a la virtud de bien mandar, que es la prudencia, se le juntan, como a más principal, las virtudes secundarias de la eubulia o del buen consejo, y de la cinesis y del agnome, que son las partes que juzgan de las acciones. De su distinción se hablará luego. A 3. A las objeciones. 1. El buen consejo pertenece a la prudencia, no como si el aconsejar bien fuese acto inmediato de ella, sino en cuanto que ejerce este acto mediante la virtud sujeta a ella, que es la eubulia, tú. El juicio sobre lo que se ha de hacer se ordena a algo ulterior, pues ocurre que uno juzga bien sobre lo que se ha de hacer, y sin embargo, no lo ejecuta rectamente. La culminación está en que la razón preceptúe bien lo que se ha de hacer, true. El juicio sobre cada cosa se basa en sus propios principios, pero la indagación no procede aún por los propios principios, porque, poseídos estos, ya no sería necesario seguir indagando, por tener ya la solución. Por eso es una sola virtud ordenada a aconsejar bien, pero para juzgar bien se requieren dos, porque la distinción no se basa en los principios comunes, sino en los propios. De ahí que también en el orden especulativo, una sola dialéctica basta para inquirir en todas las cosas, mientras que las ciencias demostrativas, que proceden juzgando, son distintas para los diversos objetos. Pues bien, la cinesis y la gnome se distinguen según las diversas reglas con que se juzga, pues la cinesis juzga sobre lo que se ha de hacer según la ley común, mientras que la gnome juzga conforme a la misma razón natural, en aquellos casos a los que no alcanza la ley común, según se verá más ampliamente en su lugar. 2.2q 51 Fun Tiat. La memoria, la inteligencia y la providencia, lo mismo que la precaución y la docilidad y otras semejantes, no son virtudes distintas de la prudencia, sino que vienen a ser como partes integrales de la misma, en cuanto que todas ellas se requieren para su perfección. También se dan ciertas partes subjetivas, o especies de la prudencia, como la prudencia doméstica, la prudencia política, y otras así. Mas las tres antedichas son como partes potenciales de la prudencia, puesto que se ordenan a ella como lo secundario a lo principal. De ellas se tratará más adelante, 2.2 Q43 ss.